Bienvenidos a Exclusivo. El tema y los invitados que tenemos el día de hoy nos llevan hasta Colombia, un país que está viviendo una transformación política y social. Hablamos de transformación política porque ha incursionado en el escenario político de ese país el partido de las que pertenecían a los integrantes de la antigua guerrilla de las FARC, que es conocido ya hoy como la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, y también una transformación social porque este país está viviendo un proceso de reconciliación después de 50 años de conflicto. Les voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Por un lado tenemos a Berta Lucía Fríes. Ella es la vocera y líder del grupo de víctimas del Club del Nogal. Para las personas que no están conectadas con la historia colombiana, el Club del Nogal es un club que está ubicado en la ciudad de Bogotá, que fue blanco de un atentado el 7 de febrero del 2003 y que dejó cerca de 36 personas muertas y casi 200 heridos. Y por el otro lado tenemos a Julián Gallo Cubillos, alias Carlos Lozada. Él es el encargado del área de comunicaciones de este nuevo partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que está con nosotros también para conversar sobre este tema. Le doy la bienvenida a los dos. Gracias por estar con nosotros en France 24. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a comenzar con las mujeres, como corresponde en el protocolo. Sí. Berta Lucía, ¿cómo está avanzando ese proceso de reconciliación en Colombia desde su punto de vista? Yo diría que es difícil y es entendible porque después de tantos años de guerra, hacer un switch mental cuesta mucho. Pero si a eso le añadimos el que se eche mucho fuego y candela por parte de algunos sectores o grupos que no están interesados en que realmente la paz vaya por buen camino, es difícil. Yo diría que es difícil. Sin embargo, a pesar de todas las circunstancias, he de decir que yo represento a un grupo de víctimas del atentado del Club del Nogal. También quiero decir para el público, el Club del Nogal es un club que representa a, digamos, el microcosmos de la clase colombiana. Ahí están ubicados desde empleados, salario mínimo, profesionales que lo único que tienen son conocimiento, que sería mi caso, empresarios, microempresarios, hasta estudiantes, niños, mujeres, etc. Entonces es un microcosmos. Y este club sintió el atentado terrorista de las FARC en febrero 3, 2007, 36 muertos, 198 heridos. Esto para dar un marco. Y yo personalmente tuve fractura de columna, vértebra 3, 4, 5, 6, 7 se me pegaron. Solamente quedé moviendo 3 dedos, incapacitada 8 años y medio. Esto es para dar un contexto y para decir quién soy y qué represento, y además también para decir en el arranque cómo yo pasé del odio, porque yo odié a la FARC y lo he dicho en los medios, odié, y vamos a cumplir el año entrante 10 años de la movilización contra las FARC, y hoy estoy aquí sentada con Carlos Lozada, yo le sigo diciendo Carlos, con quien hemos hecho un acuerdo, único acuerdo que existe a nivel nacional de un grupo de víctimas con la FARC, en donde hemos comenzado a trabajar muy de la mano, buscando una serie de puntos que se cumplan. Entonces, sí. Y quiero decir que la reconciliación sí es posible, porque no solamente es mi reconciliación, sino que ya la hemos hecho con víctimas del atentado por parte del club, que han sido un grupo importante. Hemos hecho 2 encuentros y hemos logrado eso. La reconciliación con valores la llamamos así. Es un proceso difícil, como usted lo decía, pero es posible. Usted es un ejemplo de eso. Le traslado esa pregunta también a usted, señor Gallo. ¿Cómo está avanzando desde su punto de vista ese proceso de reconciliación nacional? Bueno, digamos que hay, digamos, 2 niveles, diría yo. Por un lado, en la base social, en las áreas donde se vivió el conflicto, evidentemente se está sintiendo y se está viviendo ese proceso de reconciliación, cosa distinta a lo que viene sucediendo en las élites políticas, aquellas que siempre se han beneficiado del conflicto y que siguen desde sus posiciones incentivando los odios
Entonces, digamos que lo que se está viviendo desde las alturas, digamos, del poder, es muy distinto a lo que se está dando realmente en los territorios y en las regiones donde se vivió el conflicto. Pienso que es un proceso sumamente complejo. Estamos hablando de un conflicto que se prolongó por más de medio siglo, que obviamente trajo unas consecuencias económicas, políticas, sociales, culturales a un pueblo colombiano que, digamos, que ha padecido históricamente de la violencia, y pues digamos que era de esperar que este proceso tuviera esas dificultades, pero a veces creemos que se hace más difícil y más complejo en la medida en que desde las élites que están en el poder se sigue incentivando, digamos, el odio y los distanciamientos Sí. en la sociedad colombiana. Ustedes ambos lo dicen, ha sido un proceso muy difícil, pero entonces, ¿cómo fue esa estrategia de ustedes para dar el paso de dejar de ser un grupo armado, alzado en las armas en Colombia, y pasar a mostrarle a la sociedad colombiana, a las víctimas y al resto de la sociedad, que ustedes tenían una intención de reconciliación? ¿Cómo fue esa estrategia? ¿Cómo lo estructuraron ustedes y ahora que están como un partido político? Bueno, hay que decir que históricamente nosotros siempre estuvimos buscando la salida política del conflicto. Era el primer punto en la plataforma política bolivariana que nosotros estábamos levantando desde hacía varias décadas, y a lo largo de los últimos 30 años siempre acudimos a las citas que los distintos gobiernos nos propusieron para tratar de encontrar la salida política. Luego, esto no es algo que resultó, digamos, de la noche a la mañana, sino que fuimos construyendo a lo largo de más de 30 años, desde el año 83, cuando se hicieron las primeras conversaciones en el gobierno de Belisario Betancur. Luego, cuando ya llegamos a La Habana, digamos que de alguna manera había todo un proceso acumulado Un de camino ya allanado. desencuentros, de fracasos, pero que de una u otra manera habían aportado también experiencias. Sí. Ya en el caso concreto de La Habana hay un elemento decisivo y determinante, y es que cuando la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, una comisión creada en el desarrollo de los diálogos, entrega un informe plural de 12 integrantes de las distintas visiones, digamos, que había del conflicto. Entonces, allí aparece la realidad de que no hay un solo victimario, como se pretendía, ¿cierto?, sino que hay múltiples responsables, y eso llevó a que poco a poco las víctimas se fueran colocando en el centro de la discusión de La Habana. Se realizan una serie de audiencias y de alguna manera comienza, digamos, a aparecer a los ojos de la realidad nacional algo que había estado siempre oculto tras, digamos, el conflicto, y es el padecimiento y el sufrimiento que distintos sectores de la sociedad colombiana habíamos vivido a lo largo de esas décadas. Sí. Y eso es lo que finalmente va a permitir, digamos, de alguna manera que se vaya como logrando en medio de las dificultades avanzar en el proceso de construcción del acuerdo, y hoy en día de la implementación con muchas dificultades, pero fundamentalmente en el Sí. sentido de lograr el proceso de la reconciliación de los sectores que estuvimos enfrentados en el conflicto. Berta Lucía, y usted ya teniendo entonces este escenario un poco más claro, ¿en qué momento dice usted, yo dejo de odiar y paso a reconciliar y paso a ser un ejemplo de reconciliación para los colombianos? También a mí me gusta contar una pequeña historia. Cuando yo tengo esta fractura que me deja tan incapacitada, yo viajo a Estados Unidos no porque tenga dinero, sino por colaboración de la familia y porque además no había tecnología para lo que yo tenía, que era tan grave. Voy a decirlo además, que fuera de no quedar moviéndome, yo entré en un postestrés trauma absolutamente grave. Dicen los médicos que era la paciente de guerra más grave. En Estados Unidos sí tienen claridad sobre que es un paciente de guerra, y era la más grave. Llegué al punto de ser tan peligrosa, porque me volví muy peligrosa, porque yo siempre estaba con el ánimo de ver a qué horas me cambiaba de patio. Y cuando ya yo vengo a Colombia de a poco y me encuentro con las víctimas del atentado del Nogal, que hago mi primer encuentro, me doy cuenta de varias cosas. Uno, que no nos dejan hacer los encuentros en el Club del Nogal a las víctimas porque quieren que seamos anónimas. Dos, me encuentro mucha tristeza y mucho odio por parte de las víctimas frente, obviamente, a las FARC, al Estado colombiano, porque también eso es importante que se sepa,
y inclusive al club porque se sentían que no las estaban atendiendo como correspondía. Ahí yo comienzo a entender un poco más el tema del conflicto y la situación como víctima, pero además me reúno con reinsertados. Y con los reinsertados de ese momento, hace 5 años, me doy cuenta en mis entrevistas, en mis narrativas con ellos, a pesar de que ellos no saben que yo soy víctima, me hago unos encuentros, yo soy consultora de empresas y aplico todas estas metodologías, de que ellos me cuentan una historia que me lleva a mí a decir, ellos son también víctimas, porque el Estado colombiano no los ha atendido. Estaban en la mitad de la nada, en la mitad de poblaciones que el Estado no los atiende, sin educación, sin empleo, sin ayuda, madres cabeza de familia en donde sus hijos, Sin ningún tipo de asistencia de nada. el único camino que veían era, me voy para la guerrilla, me gustan las armas, o lo que me han dicho a mí es que se los llevó la guerrilla. No importa la historia, yo dije, están desatendidos. Y ahí es donde yo hago un clic, y ese clic a mí me movió a pensar, ellos son víctimas, y comencé con este discurso. Para mí fue un momento absolutamente fundamental, porque es cuando yo digo, tenemos que cambiar y yo no quiero que lo que yo pasé, esos 8 años y medio que yo pasé del infierno 1 al 2, al 3, máster infierno, PhD en infierno, lo sufra ningún colombiano y yo comienzo a trabajar ahora del odio hacia la reconciliación y creo una metodología, sin darme cuenta, comienzo a crear una metodología que se llama reconciliación con valores. No es cualquier tipo de reconciliación y es construida conjuntamente entre los que estamos en 2 orillas, desde las FARC con las víctimas. Y así lo hicimos en 2 encuentros que hicimos con las FARC, en donde construimos, o sea, fuera de que nos dijimos lo que nos teníamos que decir, nos dijimos el dolor que teníamos las víctimas, me quitaste mi mamá, me quitaste mi papá, me dejaste viuda, ¿por qué tengo la pierna como la tengo, el ojo que lo perdí o lo que fuera? Y después escuchamos a la guerrilla, a Carlos, que nos pidió perdón. Es momento histórico porque en 14 años nunca nos habían dicho que ellos eran los responsables, por eso fue tan importante ese momento. Y después generamos un proceso donde nos encontramos víctimas y victimarios construyendo en unos grupos toda una tarde y hablando con una metodología. ¿Qué es eso de reconciliación y cómo nos vamos a reconciliar? Y después terminamos todos víctimas, victimarios, abrazados, llorando. Y no porque tuviéramos síndrome de Estocolmo, es porque realmente nos metimos en un proceso en donde, a pesar de que la gente iba muy prevenida, nos dimos cuenta de que, listo, hay que pasar la hoja. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de catarsis también dentro del interior de las FARC para decir, asumimos esta responsabilidad y pedimos perdón? Y les hago esta pregunta a los dos. ¿El perdón entonces es el inicio de esa reconciliación o es ya parte de ese proceso de reconciliación? Carlos. Digamos que desde el propio escenario de La Habana, cuando se estaba en desarrollo de las audiencias de víctimas, tal vez lo primero que experimentamos, quienes tuvimos la oportunidad, tanto por parte de la delegación del gobierno como de las FARC, de estar en esas audiencias, entender de viva voz de las víctimas, digamos, el sufrimiento y el padecimiento. Eso permite que cuando uno está inmerso, digamos, como el caso nuestro, en una confrontación, ya deje de verse la perspectiva, digamos, desde los objetivos propios de la guerra, que por sí es inhumana. Desde el lado bélico, sí. Y se entre a tener, digamos, la perspectiva, digamos, del ser humano, de los padecimientos de la persona, y entonces las víctimas dejan de ser, en alguna medida, cifras y estadísticas para comenzar a ser personas como nosotros, y eso necesariamente va produciendo, digamos, una reflexión en la necesidad, digamos, de parar ya esta tragedia que se prolongó por tanto tiempo y la necesidad de iniciar un proceso de acercamiento y de encuentro con esas víctimas. Esto obviamente necesita, digamos, de todo un proceso interno de reflexión. Tal vez lo que más nos llamó a nosotros la atención, así lo conversamos, tanto los integrantes de la delegación de FARC como del gobierno, fue la generosidad de las víctimas. Ninguna de las víctimas que estuvo en las audiencias y con quienes hemos hablado posteriormente ha seguido pidiendo castigo, que continúe la guerra, venganza, odio, sino todo lo contrario. Siempre lo que nos pedían, lo que nos exigían,
casi que como un imperativo ético y moral, era continuar adelante con el proceso de paz a pesar de las dificultades, porque se sentía desde esa situación de las víctimas la necesidad, digamos, de superar esta etapa. Por eso yo destacaría esencialmente eso, la inmensa generosidad de nuestro pueblo, conocida y experimentada a través de las víctimas, de personas como Berta, que ha tenido esa capacidad de superar, digamos, esa etapa difícil que nos comentaba y de enrutarse, ya no solamente ella, ¿cierto?, sino acompañando un grupo importante de víctimas, y ahora con el trabajo que se está desarrollando en los propios espacios territoriales donde están asentados los combatientes, para que podamos ir construyendo desde la base ese proceso de reencuentro, digamos, de la familia colombiana después de semejante guerra que vivimos. Correcto. Berta, entonces retomo la pregunta. ¿Es este proceso de pedir perdón el inicio de la reconciliación o es ya parte de los resultados de ese acercamiento para la construcción de la reconciliación? A ver, a mí me parece importante también decir lo siguiente. La reconciliación, el perdón no se da. O sea, yo duré 8 años y tuve que darme un lapo fuerte para comenzar a hablar de perdón. Primero, el perdón es individual, la reconciliación es de 2. Eso también quiero dejarlo claro. Importante. ¿Cómo me acerco yo a las FARC? Y eso es para dar también una pequeña historia. A mí me parece que antes del perdón uno tiene que saber la verdad. El Club del Nogal es un equivalente al 9/11 para el público que nos está oyendo en Europa. Hagan de cuenta, el 9/11 nuestro. ¿Por qué? Porque el Club del Nogal es un ícono muy importante para el país, lo que representa. Y yo comencé a pedir a través de los medios de comunicación, decir, quiero que me digan la verdad. ¿Por qué pusieron la bomba? ¿A quién estaba dirigida? Y ese fue como el punto de arranque. Cuando uno conoce la verdad, o por lo menos se va acercando a la verdad, uno comienza también a perdonar. Entonces, eso es clave. Claro, entiende muchísimas cosas un trasfondo que uno no tenía claro al principio. Y en ese proceso que yo me volví muy cansona mandando en los medios de comunicación, dígame la verdad, pero yo no había tenido contacto con las FARC. Y dígame la verdad, ¿y por qué pusieron la bomba? Y además sabía que el Estado también tenía información. Entonces yo comencé a ser muy cansona con eso. Pasó el plebiscito y las FARC en La Habana piden que un grupo de población civil vaya a reunirse con ellos para ayudar a ver cómo ayudábamos en los acuerdos. Y en esa invitación a mí me invitan. Yo digo, voy con una condición, que me digan la verdad y tener una reunión privada con las FARC. Si no, no voy. Y así fue. Yo fui en ese instante cara dura y como me decían, uy, usted está exigiéndole a eso a la FARC, no le da susto. Y yo decía, pues lo máximo que sucede es que me digan que no. Y me fui para La Habana, ellos me dijeron que sí. Ahí arranca mi punto de encuentro. Y cuando yo voy, primero me dan un tiempo muy importante a solas con ellos. Yo me reúno con Timochenko, me reúno con Iván Márquez, son 6 horas en donde hablamos, pero aquí es un mensaje muy importante. Es cómo comienzo yo a construir relación, que es a través de conocer la parte humana. Sí. Yo no cuestioné nada de la bomba al principio, ni por qué me la pusieron, mire que hay 36 muertos, 198 heridos, sino comienzo con Iván a hablar de lo divino, lo humano, lo humano. Y eso fue clave en el proceso. Y después es cuando delegan a Carlos para que atienda el tema de las FARC. Entonces, ese proceso fue muy importante porque ahí comenzamos a acercarnos paso a paso a esas verdades que estamos comenzando a conocer y a ese perdón y a ese acuerdo que hemos logrado. Entonces yo creo que esto ha sido una evolución con mucha tranquilidad y para el público también para que se sorprendan. Hoy en día con Carlos yo creo que no pasa semana de que no hablemos, hablamos todas las semanas. Y a mí me dicen, ¿de qué hablan? Pues que estamos haciendo toda una planeación de una serie de asuntos de que queremos que realmente se cumplan. Sí. También he de decir de que estuve en la zona veredal
que dirige Carlos. Yo fui, en un momento dado, yo le dije, Carlos, yo quiero reunirme y hacer talleres con la guerrilla y algo que se llama relacionamiento para la construcción de paz, porque me parecía muy importante. Ya vamos a hablar de ese punto. Yo quiero que nos cuenten cómo han sido esos procesos que han ido a diferentes partes de Colombia a encontrarse con las víctimas. Berta Lucía nos contaba fuera de cámaras de un encuentro que hubo en Icononso, que es un municipio en el centro del país. ¿Cómo ha sido ese encuentro con las víctimas? ¿Cómo han sido esos talleres? ¿Cómo va evolucionando eso? Porque ese puede ser el semillero para llegar a la reconciliación ya a nivel nacional y llegar a esos sectores que usted mencionaba que tal vez no están muy abiertos al proceso de reconciliación. Comienzo por este lado. Bueno, digamos que en el proceso de construcción del acuerdo logramos llegar, digamos, a la construcción de un sistema que contempla verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sí. Ese es un punto sumamente importante del acuerdo porque es lo que permite que a partir del informe de la Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas, donde se ubican, digamos, las distintas responsabilidades, comenzando por la del Estado colombiano, que jamás ha sido capaz, digamos, de construir una sociedad incluyente, realmente democrática, pues cada uno de los actores asumamos responsabilidades. En lo que compete a las FARC siempre hemos entendido que este no es un punto en el sentido de decir, es que si el gobierno no cumple, nosotros no cumplimos, nosotros asumimos unos compromisos políticos, éticos y morales con el país y estamos dispuestos, aún en medio de los incumplimientos del gobierno, a seguir avanzando en ese camino. En esa medida hemos iniciado nosotros, incluso desde antes de la firma del acuerdo, todo un proceso de reconocer tempranamente responsabilidades en lo que tiene que ver, ¿cierto?, Sí. con la responsabilidad de la FARC en el conflicto. Y en los distintos casos hemos ido buscando primero interlocutar de manera directa con las víctimas y con cada uno de esas comunidades ir construyendo, digamos, en esa dinámica de la interlocución como caminos que nos permitan ir a partir de la verdad. Lo que señalaba Berta es sumamente importante, digamos, si no hay realmente una verdad plena, es muy difícil, poder avanzar en ese proceso de perdón y de reconciliación. Entonces, a partir de esa verdad se ha ido construyendo, digamos, esa aproximación que en el caso del Nogal nos ha llevado no solamente a empezar a encontrar, digamos, ese proceso de acercamiento con las víctimas, sino a que hoy en día nos estemos planteando incluso la realización y la construcción de toda una metodología que permita de alguna manera empezar desde las comunidades a tejer y a recomponer, digamos, y construir los lazos de la sociedad colombiana. Parece que sí. Ese es el elemento más importante, digamos, de esta experiencia que hemos tenido con Berta en el caso del Nogal. ¿Y dónde queda el papel del Estado hasta ahora? ¿Cómo se ha comportado el Estado colombiano en este proceso? ¿Quién toma la palabra? Berta. A ver, yo voy a hablar como víctima. Y les pido que sea muy puntual porque ya estamos llegando al final del programa. Como víctima, a pesar de que dicen que nosotros estamos en el centro de los acuerdos, yo tengo que decir, como víctimas del atentado del Club del Nogal, y ayer estuve en un evento de Comisión de la Verdad, en donde estuvimos las víctimas, no nos sentimos en ningún centro. Nosotros, víctimas del atentado del Nogal, no hemos recibido una curita, un Dolex, una pastilla para el dolor. Entonces no estamos en ningún centro. Por otro lado, hay eventos en donde el Estado es responsable. Entonces, y voy a hablar del Nogal, se sabía que iban a colocar la bomba y no hizo nada. Se sabía, y hay una hipótesis de trabajo muy fuerte, de que la ministra de Defensa habitaba en el Club del Nogal. ¿Por qué no se expuso? Entonces, ahí hay respuestas que el Estado también nos tiene que dar. Por este lado, Carlos, el Estado, ¿cómo ha estado? Pues digamos que hasta ahora no hemos conocido un primer evento, digamos, de reconocimiento por parte del Estado de sus propias responsabilidades y mucho menos una política que debería o está obligado el Estado a presentar de reparación de las víctimas. Luego sigue siendo, digamos,
un ausente de todo este proceso que, entre otras cosas, debería estar liderando como firmante del acuerdo y como responsable, digamos, ante la sociedad colombiana y la comunidad internacional de conducir este momento histórico decisivo y determinante en la sociedad colombiana. Importante el papel del Estado colombiano entonces en esta construcción de reconciliación social. Yo tengo que empezar ya a cerrar el programa. Les doy a ustedes las gracias por haber estado con nosotros, habernos contado su experiencia de primera mano de cómo han vivido este proceso de reconstrucción en una sociedad, en un país que le cuesta mucho dar un paso hacia adelante y se queda en el rencor, en el odio, en el pasado, y que son pocos los sectores que dan este paso adelante y se mueven hacia una reconciliación pensando en el futuro y las futuras generaciones que vienen para construir este país. A ustedes les recuerdo que nos pueden seguir también a través de nuestra página web france24.com/es. También nos pueden dejar sus comentarios en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Siga con nosotros.